Dios. Vamos a entrar en el tema de hoy, el tema número 14, y pues es de la serie Conociendo Más de Jesús. Vamos a continuar porque hay mucho que conocer de nuestro Señor Jesucristo. Y doy muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y hoy vamos a tratar un tema que aquí en Casa de Oración Orales se trata seguido se trata, y vamos a tocarlo una vez más porque creemos que es un tema que no mucho se habla de él. Ya ha pasado un poquito más como a la bodega, como al olvido. Y el tema, para los que anotan, pues se titula Jesús y el arrebatamiento de la iglesia. Y es un tema de suma importancia. ¿Cuántos lo creen así? Es un tema de suma importancia y es un tema a la vez controversial. La palabra controversial quiere decir que es un tema que difiere de opiniones. Eso es controversial. Un tema que difiere de opiniones. Eso es controversia. Hay quienes tienen una opinión acerca del tema y hay quienes tienen otra opinión. Y dado que el arrebatamiento de la iglesia es un tema controversial, porque se habla mucho de que si es antes de la gran tribulación, si es después de la tribulación, si el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo visible son dos sucesos o es uno solo. Se habla mucho de ello y hay citas bíblicas para ambas posturas. Pero vamos a ver, vamos a enfocar en el tema, que Dios nos guíe, que Dios nos ayude. Respetamos la postura de las personas que tengan diferente postura a de nosotros, se respeta. Pero vamos a entrar en el tema y se titula pues así, de esta manera: Jesús y el arrebatamiento. Vaya buscando la cita bíblica en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, y a que lo encuentre, después vamos a orar. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 16 y al verso 18. Sí, me lo indica con un amén. En el verso 13, ahí hay un título que dice la venida del Señor. Pero antes de entrar a la lectura, ¿qué le parece si me acompaña a orar para que sea Dios guiándonos? Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego la asistencia, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre, para que seamos guiados con tu gracia, con tu poder, con tu Espíritu, con tu sabiduría. Ruego, Señor, me limpies, usa mi vida, Señor, y limpia mi vida, Señor, para que sea usado por tu gracia y por tu Espíritu Santo. Te ruego, Señor, la porción exacta que necesitamos cada uno para entender, por mis hermanos, por mí, para entender esta palabra, para vivirla y para entender el mensaje que tú tienes para nosotros en este momento. Que sea tu voluntad, Señor, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar lectura en el capítulo 4, en el verso 16. Dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a leer hasta el verso 18. Dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vendrá en las nubes, le recibiremos en el aire, seremos arrebatados. En la Biblia se registran acontecimientos que ya sucedieron
el diluvio, Sodoma y Gomorra, actos y sucesos que fueron donde Dios usó vidas de los profetas, de los antiguos, pero también hay acontecimientos que están por suceder. Uno de esos acontecimientos por suceder pues es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? El arrebatamiento de la iglesia es el momento en el que Dios quitará de la tierra, de toda la tierra, a todos sus fieles creyentes en un mismo evento, a la vez. ¡Pum! Eso es arrebatamiento. Vamos a ser quitados, si estamos vivos para cuando eso suceda, vamos a ser desaparecidos. ¡Pum! En un abrir y cerrar de ojos, seremos levantados. Esto es una parte de la enseñanza del Evangelio que es de suma importancia. Que no tengamos en poco el acontecimiento y que siempre tengamos en cuenta el seguir preparados y esperando este acontecimiento. Este es un tema, como yo decía hace un momento, controversial dentro de los expositores del Evangelio, porque para unos el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son dos sucesos diferentes, para otros es el mismo suceso. Ambas posturas toman citas bíblicas. Hay otros todavía un tantito pues ya peor, los cuales niegan el arrebatamiento, y entre otras diferencias que hay acerca del tema. El consejo que nosotros les damos en Casa de Oración: mantengámonos fieles, firmes, alertas, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo y esperando su regreso. Cuando sea el momento, ¿verdad? Cuando sea establecido. Yo en lo personal les quiero aclarar, creo que el arrebatamiento y la segunda venida visible de Cristo son dos sucesos diferentes. Yo lo creo así por lo que he entendido de la palabra de Dios. Creo que son dos sucesos diferentes. Y hay citas bíblicas en las que se puede ser confuso si se habla del arrebatamiento o de la segunda venida visible de Cristo. O hay citas bíblicas que en su entrada de la cita bíblica habla del arrebatamiento y posteriormente habla de la segunda venida de Cristo visible. El arrebatamiento será un suceso, como le acabamos de leer, en el aire. Jesús va a quedar y de ahí va a tomar a la iglesia. La segunda venida visible, Jesús pondrá sus pies en la tierra y todo ojo le verá. Si Dios permite y Dios nos presta vida, para el próximo domingo estaremos hablando de Jesús y la segunda venida visible para ampliar más acerca del tema. Hoy nos vamos a enfocar más en lo que es el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Hablar del arrebatamiento es un tema muy importante y que no debe de pasar de moda y que se debe de estar constante, refrescando, preparándonos, porque estamos preparándonos para este maravilloso acontecimiento. ¿Cuántos esperan a Jesús? Amén. Pues debemos esperarlo siempre, ¿verdad? Ahora, para Pablo, el arrebatamiento, él lo llamó misterio, un misterio. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el verso 51. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el verso 51. Cuando usted me lo diga, con amén. Vamos a... ¿Se nos fue el sonido? Es el botón de la consola. Sí, gracias. En esta carta, la primera de los Corintios, capítulo 15, en el verso 51 dice de la siguiente manera: he aquí os digo un misterio. Ahorita voy a explicar esa palabra.
misterio. Vamos a terminar de leer. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Aquí se refiere al morir. Este dormir no es el dormir del descanso del cuerpo. No, este dormir se refiere al morir. No todos dormiremos, dice, pero todos seremos, escuche, transformados. Y leo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Esta palabra incorruptible se refiere a sin pudrición, sin putrefacción, sin descomposición. No como zombie ni nada, ni de Walking Dead, ni nada de eso. Incorruptibles en una manera, en un cuerpo glorificado semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita vamos a explicar más de eso. A eso se refiere incorruptible. Y dice al final del verso 52, y nosotros seremos transformados. Ahorita vamos a explicar más de eso. Porque es necesario que esto corruptible, esto que se degrada, que se pudre, que cuando se entierra, cuando se muere, se descompone, se entra en el estado de descomposición, se pudre, se engusana. Tenemos esa tendencia en nuestro cuerpo, dice el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Se refiere a un cuerpo eterno, un cuerpo transformado, por eso habla la palabra transformación. Y esto mortal, nuestro cuerpo, se vista de inmortalidad, un cuerpo inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y aquí cita Isaías 25. Sorbida la muerte en victoria, ya no más nos va a hacer nada, jamás la muerte. Este suceso, esto va a ser en el arrebatamiento. En el arrebatamiento va a suceder eso. Para Pablo esto es un misterio, dice en el verso 51. He aquí os digo un misterio. La palabra misterio aquí se tradujo de la palabra griega, así como se escucha, musterión. Musterión. Y quiere decir un secreto mediante el silencio. Caramba, pues ¿cómo? Pues sí, un secreto mediante el silencio, eso es musterión. Da la idea de alguien que está haciendo algo pero no dice nada. Es como esto, voy a poner un ejemplo. Vamos a poner a nuestros hijos adolescentes. Nuestros hijos adolescentes se la quieren llevar en los videojuegos, en el Facebook, en cualquier otra cosa, y a veces batallamos con cosas para que las hagan. Una de ellas es: báñate, mijo. Báñate, mijo. ¿Ya te bañaste? ¿Ya te peinaste? Pero de repente entran en una etapa, nuestros hijos, en que los ves que entraste al cuarto de ellos y ves que tiene su ropa acomodadita, planchadita, y se anda bañando, y entra y sale, y se peina, y se baña, cuando sabes que no le gusta bañarse. Y se baña y entra y sale y no te dice nada, pero entra y sale y tú lo observas y dices esta palabra: anda muy misterioso, algo trae, ya le han de gustar las muchachitas, ya le han de gustar los muchachitos porque no se bañaba, no se peinaba, anda misterioso. Bueno, ¿qué misterio te traes? ¿Ha usado usted esa palabra? ¿Qué misterio te traes? La palabra misterio que Pablo utiliza aquí es la palabra musterión y que significa el silencio, un secreto mediante el silencio. Para Pablo, el arrebatamiento y el suceso, todo este acontecimiento, todo esto que va a suceder, la transformación, la resucitación de los muertos, la transformación de nosotros, va a tener el tiempo de suceder precisamente en el arrebatamiento de la iglesia. La palabra transformados aquí
el por qué tenemos que ser transformados, en el verso 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, dice en el verso 50, ¿por qué tenemos que ser transformados? Tenemos que ser transformados por lo que lo leímos en los versículos anteriores, porque esto se pudre, esto se descompone y tenemos que tomar, ¿vamos a ser diferentes en cuerpo y así apariencia? No, vamos a ser en aspecto y apariencia las mismas personas, pero con un cuerpo diferente y glorificado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se le puede llamar? Yo estoy mucho de mis dedos en mi cuerpo, no en mi alma, en mi cuerpo, pero en la transformación se verán mis manos completas. Amén, aleluya. Cristianos que murieron inválidos en silla de ruedas, en la transformación estarán completos. Gloria a Cristo, aleluya. Personas que eran ciegos estarán completos. Amén. Gloria a Dios. Algún tipo de síndromes estarán completos. Será algo impresionante. Amén. Ahora, en el verso 50 dice por qué tiene que ser transformado. Hay una traducción bíblica que se llama Palabra de Dios para Todos. La tengo aquí, no sé si la podemos proyectar. La tengo aquí. Perdón. Y aquí lo voy a leer en la versión Reina Valera 60, dice en el verso 50. Pero esto digo, hermanos, dice, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Este tipo de carne y esta sangre que nosotros tenemos no pueden heredar el reino de Dios. No, dice en el verso 50. Ni la corrupción, esto que se pudre, se degrada, se descompone, entra en estado de putrefacción. Por eso dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿A qué se refiere? Esto que se pudre, esto que se degrada, no va a entrar en algo eterno y en algo que nunca se degrada, que es el reino de Dios, el cielo. No hay parte para ello. Pero en la traducción bíblica de Palabra de Dios para Todos, este versículo 50 dice de la siguiente manera. Qué bueno que lo tenemos ahí. Dice, les digo esto, es este mismo versículo 50, pero en esa traducción bíblica. Les digo esto, hermanos, nuestro cuerpo de carne y hueso no puede tener parte en el reino de Dios, pues lo que se pudre, es lo que les estoy explicando, no puede ser parte de lo que nunca se pudre. Es por eso que el cuerpo tiene que ser transformado por el poder de Dios. ¿Cómo va a suceder esto? En el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero, pero resucitarán con este cuerpo a esta manera. Por eso dice aquí la Biblia, pero nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. ¿Por qué transformados? Porque este tipo de materia en nuestro cuerpo que nosotros tenemos no va a ser la que va a ser arrebatada, va a ser transformada, porque esto es corruptible, se degrada, se pudre, y el cuerpo que nosotros vamos a tener en el arrebatamiento va a ser un cuerpo semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Glorificado. ¿Dónde dice todo eso, pastor? Bueno, ahorita vamos a seguir leyendo. La transformación tiene que ser, mire, en el arrebatamiento de la iglesia van a suceder cosas impresionantes. Va a ser un caos, va a ser algo terrible para los que no estén en Cristo. Va a ser un momento de gran gozo y victoria para los fieles obedientes al Señor Jesucristo. Pero va a ser un momento de caos, tristeza, dolor para los que no estén en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y saben que este tema mucha gente lo tiene a locura. Para allá vamos ahorita, y con la Biblia se lo voy a demostrar. Vamos a seguir hablando un poquito más de la transformación para avanzar un poquito a lo que es el arrebatamiento. Busquen su Biblia, la carta a los Filipenses, capítulo 3. La carta a los Filipenses, capítulo 3, dele para adelante donde usted está, y en el verso 20. Carta a los Filipenses, capítulo 3, en el verso 20. Cuando usted me lo indica, como amén.
Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice de la siguiente manera: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De donde también esperamos al Salvador. ¿Usted lo espera? Al Señor Jesucristo. Lea con cuidado lo siguiente: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Con qué poder lo hará? Pues con el poder que Él tiene. ¿Qué problema tiene Dios en transformar nuestros cuerpos? No habrá colesterol, triglicéridos, nada de eso, diabetes, nada. Será un cuerpo glorificado, semejante. Y hay quienes han dicho, ni kilos de más. Hasta entonces, Señor, pues hasta entonces. Pues depende de nosotros también en esa área. Ahora, Él transformará nuestros cuerpos a la semejanza del cuerpo suyo. Eso se tiene que hacer. Cuando Cristo murió y resucitó, Él ya resucitó con este cuerpo glorificado. Aunque Él era santo, sin mancha, sin arrugas, sin pecado, pero Él tenía en sus genes parte del cuerpo humano por la genética de María, ¿verdad? Pero tenía en su santidad la divinidad por la concepción del Espíritu Santo. Pero su cuerpo también tenía esas. Por eso hay un salmo que dice: tu santo, no permitas que tu santo vea corrupción. Que tu santo vea corrupción se refiere, no permitas que entre en estado de putrefacción en la tumba. Por eso duró 3 días. ¿Usted ha escuchado el dicho que dice: el muerto y el arrimado a los 3 días apestan, porque se empieza a degradar a partir de los 3 días? Hoy hay componentes, hay químicos que se les ponen en el cuerpo a los cuerpos muertos para que aguanten un poco más. Antes no había nada de eso, solamente había bálsamos y aromatizantes, pero de todos modos empezaba la descomposición. A mí en mi infancia me tocó ver eso. Yo vengo de un lugar en la Sierra de Sinaloa donde constantemente había muertes, por balazos, por venganza, por lo que usted quiera, y había veces que había familiares que tardaban en llegar, pero no existía, o más bien no había la manera en aquellos lugares para que los cuerpos fueran preparados. Yo recuerdo que ponían tinas con pedazos de hierro abajo de los ataúdes, pero de todos modos salía el olor putrefacto. Porque a los 3 días empieza a descomponer. Jesucristo resucitó al 3er día, pero resucitó con un cuerpo glorificado. Pero habla su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 36. Evangelio de Lucas capítulo 36. Perdón, capítulo 24, verso 36. Lucas 24, 36. El capítulo 24, en el verso 1, tiene como tema la resurrección. En el verso 1. Pero usted vaya hasta el verso 36. Esto habla que después de que Jesús fue crucificado, aparece a los discípulos. En el verso 36 empezamos a leer. Cuando usted esté ahí, me lo indica con un amén. Damos lectura. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, porque sabían que lo habían matado en la cruz. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Fíjense, tenían carne y hueso, pero ya era de diferente material. Dice, y dice el verso 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? O sea que vamos a poder comer. O sea que en las bodas del Cordero va a haber banquete, ¿verdad? Y dice en el verso 42: entonces le dijeron:
parte de un pez asado y un panal de miel, es lo que hay. Y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Qué les parece? Dicen los testigos de Jehová que él resucitó, pero como en humo, que no era real. ¿A poco algo de humo puede comer? Pues si él comió, dice la escritura, y dice en el 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, escuchen esto, qué importante, esto que voy a leer. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuántos quisieran orar por eso? Amén. Señor, ábreme el entendimiento para comprender las escrituras, porque Jesús les está hablando de los salmos, de los profetas del Antiguo Testamento, y no entendían, pero dice, entonces Él les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Hay partes en la Biblia que a veces no son difíciles de entender, pero si nosotros le pedimos, Señor, ábreme el entendimiento. Cuando yo estoy estudiando, de repente me levanto de mi lugar donde estoy estudiando y me voy a caminar y voy a la cocina. Mira para dónde me dio para agarrar, ¿no? ¿Por qué no me dio para agarrar para la calle? Y empiezo a caminar en mi casa y mi esposa me ve y me dice, mi esposa, ¿qué traes? Háblame de misterioso. Y le digo, es que me acaba de abrir el entendimiento el Señor en una cita bíblica y lo ando tratando de digerir. Híjole, qué impresionante. Qué impresionante. Y empiezo, Señor, ¿qué traes? Me abrió la cabezona de burro, me dio entendimiento en esto. Así le digo yo. No hablo así por ustedes. Les abrió el entendimiento, dice en el verso 45, para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está, dice el verso 46, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El miércoles expliqué por qué, un poquito de eso, por qué comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y en el verso 50 habla de la ascensión. Y los sacó fuera, dice, hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Con gran gozo. Ellos estaban en el templo alabando y bendiciendo y estaban juntos después que lo vieron ir hacia arriba. Así como Jesús comió con un cuerpo transformado y sucedieron estas cosas, así es necesario que nuestro cuerpo sea transformado. Si te toca morir antes de que Cristo venga por la iglesia, mira, dice la Escritura, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y los muertos, como por ejemplo acabamos de orar por la familia de estos pastores que acaban de partir con el Señor. Si el Señor viene, nos van a ganar ellos a nosotros en cuestión de recibirlo en el aire. ¡Pum! Lo reciben en el aire. Ahora, ¿en qué momento sucederá la transformación? Es en el momento del arrebatamiento. Vamos a volver a la primera carta de los Corintios, capítulo 51. Primera carta de los Corintios, capítulo 51 y verso 52. Capítulo 15, perdón. Primera carta de los Corintios, capítulo 15, verso 51. ¿Estamos ahí? Y dice la palabra. 1 Corintios 15, verso 51. Dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. ¿A qué se refiere? Que no todos, va a haber un momento en que no todos, por ejemplo, si Cristo viniera ahorita, ¿cuántos estamos listos?
nosotros nos vamos, ¿cuántas sillas quedan desocupadas y cuántas quedarán ocupadas? Bueno, dice el 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, se refiere. No todos los cristianos en algún momento de su vida, no todos van a morir. ¿Por qué? Porque algunos de ellos quizás nos toque a nosotros. Quizás nos toque a nosotros. Por ejemplo, mi esposa y yo de repente empezamos a bromear. Y cuando hay algún que otro roce o cualquier cosa ahí entre nosotros, a veces decimos, pero cuando me muera me vas a extrañar. Y le digo yo, a veces le digo, cuando yo me muera tú me vas a extrañar. Y empieza, yo me voy a morir primero. No, yo me voy a morir primero. ¿Les suena familiar eso? A lo mejor usted también me dice, no, yo me voy a morir primero. Yo, ¿por qué no me ve que yo estoy más amolado? No, yo tengo colesterol, yo me voy a morir primero. Y ya de repente nos ponemos a hablar en serio. Y que nos tocara la bendición de no morirnos e irnos juntos con el Señor. ¡Qué bendición! Pero para eso hay que estar preparados. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Dice en el verso 51, y aquí os digo un misterio. No todos los cristianos en algún momento de su vida van a morir. Los que ya murieron, pues ya la ganaron. Que murieron en Cristo, por supuesto. Pero hay una verdad que dice al final del verso 51. Pero sí, todos seremos transformados. Tanto los que ya murieron en Cristo, como los que hayamos quedado con vida, todos seremos transformados a un cuerpo semejante al cuerpo glorificado de Cristo. Este cuerpo de Cristo, dice la Biblia que estaban las puertas cerradas de los discípulos después de que Jesús resucitó y a puerta cerrada él entró. Este cuerpo, semejante al de los ángeles, tiene la capacidad de materializarse y desmaterializarse. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 18, capítulo 19? Los ángeles que aparecieron a Abraham, a Lot, en el capítulo 19, que tomaron forma humana para avisarle que Dios iba a tener juicio y que salieran de aquel lugar. Se materializaron en humanos. Los ángeles, hay una parte en la Biblia que dice que nosotros somos llamados a hacer el bien y a ser hospedadores, porque muchos de nosotros, sin saberlo, dice, habrá ocasiones en que habramos hospedado ángeles. Que hay muchos de nosotros que a veces somos medio tacañones, ¿verdad? De que alguien pueda tener necesidad. Oye, ya supiste del hermano y de la hermana fulana de tal que tienen necesidad, andan buscando dónde, y como tú tienes un cuarto, el cuarto que tengo sin estrenar, sí, ese, donde tengo la cama nueva y sin estrenar, sí, ahí, donde acabo de poner las cobijas y que estoy esperando ahora para el día de Navidad para mi familia y que está sin estrenar, sí, ese cuarto. ¿Qué quieres que haga con eso? Pues hay quienes necesitan hospedaje. Les han de apestar los pies. Han de las uñas largas. Me van a romper la sábana nueva. Hay un lugar por ahí donde sale una parte de reflexión que dice: Señor, ayúdame, usa mi vida. Oye, Pancho, ¿qué pasó? Ahí está el hermano fulano, dice que necesita oración porque está enfermo. Que vaya con el otro hermano, que ore por él. Y el otro sigue orando: Señor, aquí estoy, usa mi vida. Oye, le acababan de decir. El cuerpo de la transformación será semejante al de los ángeles, será semejante al cuerpo de Cristo. Así como dice aquí, y dice en el verso 52, el verso 51 dice: no todos morirán, dice, no todos los cristianos, pero sí todos tendremos que ser transformados. En el verso 52 dice: ¿en qué momento va a suceder eso? Perdón, dice en el verso 52: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ha usted tratado de medir el tiempo, cuánto tiempo dura el abrir y cerrar de ojos? Haga una prueba, cierre y abra los ojos así rapidito. ¿Cuánto tiempo pasó? En ese tiempo va a suceder. Cierre y abra los ojos, ya estamos. Y a recibirlo en las nubes. Ahora, esto sucederá en el arrebatamiento.
No nada más se trata de, van a suceder cosas que la Biblia las explica cómo van a suceder. Dice en el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y vuelve a aclarar, los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Cómo? ¿A poco van a resucitar así como The Walking Dead? Así? No, incorruptibles, dice la Escritura. Y dice al final, y nosotros seremos transformados a un cuerpo semejante a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí viene lo bueno. ¿Quiénes serán transformados? ¿Quiénes serán esos? Obviamente, escúcheme bien, solamente los fieles cristianos, solamente los obedientes, solamente los que perseveraren, solamente los que no sean de doble ánimo, solamente los que obedezcan, solamente los verdaderos hijos de Dios, los que demuestran en su trabajo, en su casa, donde quiera que estén, solamente los que perseveren. Por eso dice la Escritura ahí en el versículo 16, donde empezamos a leer en la primera carta a los tesalonicenses. Vaya ahí, primera Tesalonicenses capítulo 4, donde empezamos a leer en el primer versículo, donde empezamos a leer para darle más respaldo con la Biblia. Primera Tesalonicenses capítulo 4, en el verso 16 dice de la siguiente manera. Cuando usted esté ahí me lo indica algún amén. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esta frase que vamos a terminar de leer tiene mucha importancia. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué se entiende por los muertos en Cristo? Los que murieron en Cristo Jesús, en obediencia a Él, no siendo de doble ánimo, no siendo cristianos de boca nada más. Porque miren, cristianos de boca ahorita, miren, así están llenos. Donde quiera el cristiano de boca, cualquiera ahorita es cristiano, cualquiera es cristiano. Pero los que genuinamente murieron, esta expresión que estamos leyendo aquí al final del versículo 16, y los muertos en Cristo, mire eso es impresionantemente importante de entenderlo. No nada más aquel que murió diciendo que era cristiano, aquel que murió diciendo que era pastor, aquella que murió diciendo que era cristiano, no, sino aquel que murió demostrando que Cristo gobernaba en su vida, que Cristo gobernaba en su mente, en sus ojos, en sus oídos, en su caminar, en toda su manera de vivir. A aquel que murió en Cristo en todos estos aspectos, ese es el que va a ser transformado, ese es el que va a ser resucitado. No nada más el que diga que es cristiano. Decirse que es cristiano ahorita, mire, es bien fácil. Cualquiera es cristiano, como dice nuestro pastor, hasta el diablo es cristiano. No cualquiera que escuche alabanzas cristianas ya es cristiano. No nomás con que venga a la iglesia ya es cristiano. No nada más porque predique o sea pastor ya es cristiano. No. Se demuestra con los frutos el ser cristiano. Y el que murió siendo cristiano, de esta manera en Cristo, por eso dice al final del verso 16, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No van a resucitar los que murieron en Cristo. Los que no murieron en Cristo, esos todavía se siguen quedando en el lugar en donde están, ¿verdad? ¿Cómo es que sucede eso, pastor? Porque alguien me preguntaba en una ocasión, pastor, pero si la Escritura, bueno, por ejemplo, los pastores por los que vamos a orar, ellos, por los familiares, me habían dicho, los pastores murieron y murieron sirviendo al Señor. ¿En dónde creen que están ahorita? ¿En dónde están? Dígalo con convicción, si se ha enseñado aquí a ausentes del cuerpo.
Entonces, ¿dónde están? Y alguien me preguntaba, pastor, y eso yo no entiendo eso del arrebatamiento, ¿por qué? Mire, 1 Tesalonicenses capítulo 5, pero en el verso 23, vaya ahí. ¿Está ahí conmigo? Y el mismo Dios de paz se santifique por completo, nuestro ser completo. ¿Cuál es nuestro ser completo? Dice, vuestro ser, dice, y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma, ¿y qué? Nosotros tenemos en nuestro ser completo, escúcheme bien, somos una alma en donde realmente está nuestro verdadero ser, es en el alma. Vivimos en un cuerpo, esto es el envase. Tenemos el espíritu, el soplo de vida de Dios. Hay quienes dicen que ese soplo de vida, el espíritu, es lo que une el alma y el cuerpo. Ya no hay signos vitales, ya no está ese aliento de vida, se separa el alma y el cuerpo. El alma, si fue obediente a Cristo, ausente del cuerpo, presente el Señor. Pero el cuerpo, ¿a dónde va? Al panteón. Pero si no fue obediente a Cristo, ausente del cuerpo y presente al infierno. ¿Y el cuerpo a dónde va? Igual al panteón. Cuando Cristo venga en el arrebatamiento, los muertos en Cristo, ¿verdad? Ese va a ser un suceso en el que Dios va a permitir que el alma de la persona se junte con el cuerpo. El alma de la persona toma su cuerpo y los muertos en Cristo resucitarán primero y le recibirán en el aire, en las nubes. ¿Me está entendiendo? ¿No se está enredando? ¿Sí? Ahora, regresando al capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, ¿verdad? En el verso 16, al final dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya expliqué, no es cualquiera que diga que es cristiano, sino el que genuinamente vivió en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. No se trata nada más de decir que cree en Dios, hay que obedecer lo que se dice que se cree. Y en el verso 17, ahí entramos tú y yo, porque todavía no nos hemos muerto. Y dice, luego nosotros, que ahí aclara, los que vivimos, escuche, los que hayamos quedado, ¿cómo quedado? Pues quedado con vida para cuando Cristo venga. Los que hayamos quedado, escuche lo que dice, seremos arrebatados, ¡pum!, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero esos que hayamos quedado, no se trata tampoco de decir que quedó cualquiera, no. Tiene que ser el que quedó viviendo en la voluntad del Señor Jesucristo, haciendo la voluntad del Señor, porque se lo voy a explicar más con la Biblia. Miren, el arrebatamiento es un acontecimiento tan importante que muchos lo tienen en poco. Poco se predica de esto en las iglesias. Poco se explica de este acontecimiento. ¿Qué le explico esto a continuación? No venga usted a la iglesia o a los pies del Señor Jesucristo por el deseo de ir al cielo nada más, o por el temor de ir al infierno nada más. No, porque entonces ahí nadie se lleva la gloria. Venga a los pies del Señor Jesucristo reconociendo que es un pecador y que solamente Él lo puede limpiar. Y que Él no puede sostener, así Él se lleva la gloria. Porque de otra manera, hay quienes se predica este mensaje, mire, se predica este mensaje y se explica al final todo lo que voy a explicar y hago un llamado para que se arrepientan. No, hombre, todos nos paran. Tremendo que mensaje. No, Señor, yo no me quiero quedar. Y todos. Pero pasan 2 días, pasa un día. ¿Y qué pasó con el tipo de vida? ¿Se les olvidó el mensaje? ¿Se olvida que Cristo viene? Entonces hay quienes toman la decisión en el momento por temor.
Y mire, a Dios no se le sirve nada más así que, ay, que por temor. Hay un temor a Dios, que luego vamos a explicar más de eso. Pero hay quienes se predican un mensaje como este, y pues se hace un llamado. No, hombre, hasta el vecino que no está viniendo a la iglesia, pero está viendo el mensaje de repente, ¡ay, ore por mí! Yo no me quiero quedar. Está tremendo ese mensaje. Pero si entendemos bien esto, se le sirve al Señor por gratitud. Se le sirve con gozo, con alegría. Y esperamos eso. Hay quienes amanecen el día y oscurecen el día y no lo esperaron al Señor Jesucristo en ese día. No lo esperaron. ¿Y cómo se demuestra que no lo esperaron? Viviendo una vida en pleitos, en corajes, celos, iras, contiendas. No lo esperaron. Primer libro de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Verso 2. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Cuando ustedes me dedican con un amén. Dice: amados, dice, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Escuché menos amenes de los que hay. Escuché como unos 15 amenes y habemos más personas. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios. Escuche, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿A qué se refiere esto que hemos de ser? Hemos de ser transformados. Todavía no se ha manifestado, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él. Entiéndase, en el aspecto del cuerpo, no en divinidad ni nada de eso. Entiéndase, en el cuerpo. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero lea por favor con mucho cuidado el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuántos tienen la esperanza de verle tal como Él es y de tener el cuerpo como Él lo tiene? Pues si usted tiene esa esperanza, si yo tengo esta esperanza, dice el versículo 3, nos purificamos. Tratamos de andar a la luz de su palabra, porque el día menos pensado, el que ha de venir, vendrá. Y si no estamos purificándonos como Él lo ordena, gran parte se va a quedar. Dentro de cuáles estarás tú, dentro de cuáles estaré yo. Jesús va a volver y viene por su iglesia, pero debemos estarnos purificando si tenemos esa esperanza. Día con día, amanece el día. Señor, ayúdame. Padre, perdóname. Señor, aquí estoy. Señor, te espero. Señor, usa mi vida. Señor. En estos días me tocó compartir algo de la alabanza y que debemos de purificarnos y consagrarnos para que Dios nos use. Y por ahí alguien me contestó, que yo lo conozco, que es un músico, pero le mezcla un poquito del mundial. Le digo, ten cuidado. No, es que Dios no hace excepción de personas. Digo, no malinterpretes, ten cuidado. Ten cuidado, porque Él es santo. Sí, pero que yo lo hago muy bien, lo puedes hacer de la mejor excelencia que quieras a la vista de los demás. Pero el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Amén, aleluya. Aguas, ten cuidado. Se molestó. Debemos de purificarnos para cuando este acontecimiento venga.
¿En qué fecha va a suceder? No hay fecha. No hay fecha. Pero debemos estar preparados. Amén. Mateo capítulo 24, verso 36. Mateo capítulo 24, verso 36. Cuando usted ahí me indica con un amén. Dice, para corroborar de lo que les estoy explicando, vea el título en el verso 29. ¿Cómo dice el título en el verso 29? La venida del Hijo del Hombre. Habla del regreso de Jesús. Y quiero aclararles que este capítulo 24, porque no falta por ahí quien escuche el mensaje, quiero aclarar que aquí en este capítulo 24 habla tanto del arrebatamiento como de la segunda venida. Y hay que saber interpretar con la dirección de Dios. Y dice que el capítulo nos habla del regreso de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 36 dice de la siguiente manera: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando Noé se le ordenó construir un arca porque iba a venir un diluvio, se burlaban de él. ¡Qué loco, Noé! Ni llueve. ¿Cómo que va a haber un diluvio? Y se burlaban. Pero hay un dato que me llamó mucho la atención aquí, que está en el verso 38, dice: porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de pecado comer? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de pecado bajarse con un vaso con agua, el alimento? ¿Qué tiene de malo y qué tiene de pecado el casarse? El enfoque de esto es de que el comer y el dedicarse a todo eso no se refiere a personas que ignoran el mensaje de lo que está por suceder del arrebatamiento. Y entiéndase, cristianos que ignoran o tienen en poco el mensaje del regreso de nuestro Señor Jesucristo y se enfocan más en el trabajar para comer mejor. Miren, no tiene nada malo que usted trabaje y que tenga buena despensa. Dios es el que provee. No tiene nada de malo en eso. Pero aquí el enfoque es de personas que se enfocan y se enfatizan más en aquello y tienen poco el mensaje de la palabra de Dios, el asistir a la congregación, van cada que les da su gana, no importa, pero esto va en relación con lo siguiente. Yo no sé cuántos de ustedes han visto esos mensajes que circulan en las redes sociales. Según esté el clima, según tu actitud, en responsabilidades, lloviendo, al trabajo, vas. A la iglesia, no, está lloviendo. Nevando, al trabajo, vas. A la iglesia, no, porque está nevando. Y según esté cualquiera de las circunstancias, tienes gripa, estás mormado, al trabajo, vas. A la iglesia, no. En este enfoque se refiere el comiendo y dándose en buscar más el comer, que se refiere que nos enfatizamos y dedicamos más tiempo a lo que tiene que ver con el alimento, a lo cuerpo físico, que le dediquemos más tiempo también entonces a lo que es el alimento espiritual. Y mira, Dios no te pide que vengas 7 días a la semana, ni que trabajes 40 horas a la semana en lo que es en la cuestión de venir a la iglesia. Es el domingo 2 horas, 3 horas, es el miércoles y el viernes a orar un ratito. Y bueno, en este enfoque se refiere el verso 38.
Se estaban comiendo y bebiendo. ¿Qué tiene de malo el comer? No tiene nada de malo. ¿A qué se refiere? Que cuando Cristo venga va a haber personas más interesadas y más enfocados en eso. Ahora, ¿qué tiene de malo el casarse? Porque dice ahí también en el versículo 38 al final. Y dice, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo porque Dios inventó el matrimonio. Y está escrito en la Biblia, y cáseles, y si se está quemando, cásese mejor. Y que el hombre se dé una sola esposa y no adultere y haga del matrimonio. Pero ¿cuál es el enfoque? Aquí el enfoque es casarse y dándose en casamiento según cada quien le parezca, según cada quien lo entienda. Si es un hombre con un hombre, cásese. Si es una mujer con una mujer, cásese. Se han aprobado leyes en algunos países con animales, con perros. La pedofilia, si el hombre viejo, mañoso, barbaján, mano larga, se le puso que quería casarse con una niña de 9 años, ya hay leyes que aprueban, cásese, no importa, ¿verdad? El incesto, que a la mamá se le despertó por ahí ese chamucote de que no hay ningún problema con quererse casar con su hijo, o a la abuela con el nieto. Se quiere casar, cásese. En ese aspecto se refiere, como en los días del diluvio se estarán casando y dándose en casamiento. Pregunto, ¿estaremos viviendo esas épocas en este tiempo? Amén. Se está viviendo, todo esto se está mirando. Todo esto se está mirando. Y hay quienes ya lo ven como algo, es normal, no pasa nada. Habla de la venida, el día y la hora nadie la sabe. Habrán este tipo de señales. Y dice en el verso 39, al final en el verso 38 dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice en el verso 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Santo. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Aquí habla de lo equitativo, que más o menos es como el 50%. Algunos estudiosos bíblicos dicen, en una congregación cristiana es más o menos el 50% el que se va y el 50% la que se queda. ¿Cuál 50% estaremos? Bien, y dice en el verso 42, ahí está la advertencia. Velad pues, velad, purifícate. Mira qué impresionante. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Imagínate un padre de familia, tiene su esposa, tiene sus hijos, y alguien le avisa, oye, don Pancho, otra vez don Pancho, ¿qué tiene conmigo? Va a decir, no, fíjate que por ahí escuchamos que se quieren meter a robar ahí adentro de tu casa. ¿Y cómo? Y a ver, explícame. Sí, dicen que el sábado de la noche van a entrar a robar. ¿Cuál sábado? Este sábado. Y ándale que el hermano Francisco no duerme toda la noche el sábado con un garrote, él en una puerta, la hermana Iris con otra nota, Juan Francisco con otra, y todos ahí, porque pues les avisaron, ¿verdad? Dale ejemplo ese. Si supieran en qué momento va a entrar un ladrón a tu casa, en qué día y en qué fecha, ¿verdad que se prepara uno? ¿Verdad? El hermano Benito iba a querer sacar esa cosa por ahí. Pues, cuidado. Y dice en el verso, a partir del verso 45, antes de esto, pues nos habla de que si supiéramos a qué hora va a venir o va a suceder tal acontecimiento, nos preparáramos. Pero como no sabemos, dice el verso 36, día, hora, fecha, no la hay. Entonces, ¿cuál es el consejo? Dice el verso 42, pues velad, preparándonos,
¿Cada cuánto tiempo, hermano, debemos estar preparando? Todos los días. La pregunta es, ¿lo esperamos todos los días? Porque se les puede preguntar, ¿cuántos esperan al Señor Jesucristo? Y todos decimos, amén, hermano. Y nuestro velar ahí se sabe cómo es velar. Cuida a tu esposa, cuida a tus hijos, cuida a tu matrimonio, cuida a tu vida, cuídate tú. Cuida tu pensar, tu hablar, cuida lo que ves. Escuchaba una enseñanza del pastor Chava Pardo en estos días, donde dice que él estaba haciendo algo en su computadora y que se le aparece una página pornográfica ahí. Y dice, hermanos, ¿qué creen que me pasó? Dice, me pasó algo bien raro. Dice, y le di a la crucecita que tiene ahí la esquinita a la página para cerrarlo. Dice, ¿y qué creen que pasó? Dice, le di ahí para cerrar, dice, y se abrió otra. Dice, y le di para cerrar ahí y se abrió otra. Y le di para cerrar y se abrió otra. Dice, y en eso, dice, escucho los pasos, dice, porque yo vivo en una casa de 2 pisos, y escucho los pasos de la escalera, dice, que viene bajando mi esposa. Aleluya. Y que cerrar la página, dice, mi esposa me va a cachar aquí. ¿Cómo le explico que no soy yo el que quiero ver esto, pero que está ahí? Dice, no hay más que hacer, dice, que desconecto el aparato, dice, y que la cierro todo. Pero de todos modos, dice el pastor, llega mi esposa y le dice, usted es muy misterioso. ¿Qué estás haciendo? La verdad te voy a decir, dice el pastor, y que le empieza a decir, fíjate que me pasó esto. Y que su esposa le dice, pues sí, pues ¿cómo? Pero dice el pastor, días después de ese regreso del trabajo, dice, y mi esposa me recibe y dice, oye, chama, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Fíjate que estaba en mi computadora y que me pasa esto y así. Y entonces le hago yo, como diciendo, dice, ¿verdad? Entonces, pero nosotros debemos de cuidarnos de esas cosas. ¿Te aparecen esas páginas? Mire, 3 segundos que le dediques. Cuenta 3 segundos. 1, 2, 3. En esos 3 segundos ya te pervertiste aquí. En esos 3 segundos ya. Les platicaba de una persona que llegó a mi casa y me dice, mire, pastor, este es el teléfono de mi esposo. Una señora que no es cristiana y que se decía que su esposo sí era cristiano. Y él milita a la iglesia y dice que vaya a la iglesia con él y que mire, pero mire lo que vi ayer. Y me empieza a hacer así, mujeres desnudas. Le digo, o sea, que no quiero ver eso. Ya no. Pero es que yo no quiero verlo. Digo. ¿Pero por qué no la quiero ver? Porque son de las áreas en las que un hombre batalla. Imagínense yo como pastor, ¿y qué más trae, hermana? O señor, que no es cristiano, ¿qué más trae? Esto, a ver. Y esto trae. ¿Y qué más trae? Mire, le muestro. Sí, a ver, ¿dónde? Aquí. Y mira el baquetón. Oh, mira. Pero entre tanto, ¿qué creen que está pasando? Mi pupila se está recreando en el deleite de la carne. No estaba mirando a ver qué traía. ¿Seguro? Yo no sé como padre. A ver, hijo, ¿qué traes? Mijita. Mira. Pero entre tanto, pues purifícate. ¿Sabes qué? Mira, quita eso. Guárdate. Imagínate que estés y que suene la final trompeta. ¿Cuántos esperan a Jesús? Porque somos poquitos, amén. El arrebatamiento es un tema de suma importancia y que debemos de estar vigilantes para cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Voy a empezar a leer a partir del verso 45 y voy a explicarlo de la siguiente manera. Aquí en el verso 45 hasta el verso 51 da la idea de un hombre que tiene la necesidad de contratar a un sirviente para los de su casa. Es como esto.
por cuestiones de trabajo, laborales, por lo que tú quieras, o porque alguien tiene la manera y puede hacerlo, contrata a una persona para que le haga la comida y le sirva la comida en sus horas determinadas a su familia. Pero imagínate que aquella persona se desarrolla en dos sentidos. Uno, responsable y puntual. Dos, en un sentido de irresponsabilidad e impuntualidad y no importándole el compromiso que tiene. Imagínate que aquella persona que es contratada para servir la comida y atender a la casa de aquel señor, imagínate que se le diga: mira, mis hijos entran a la escuela a las 7 de la mañana. Quiero que por favor me ayudes y te levantes temprano y me ayudes a cambiarlos. Quiero que el autobús pase a las 6:30 por enfrente de mi casa a recogerlos. Quiero que les prepares un sandwichito y se lo acomodes en su mochilita y que le pongas una frutita. Procura bien lavar la fruta. Cámbialo, ponlo, peínalo bien para que a las 6:30 que pase el autobús lo recoja y tenga todas sus cosas. Imagínate que aquel empleado hace las cosas con dedicación. Se lava las manos, es higiénico, lava la fruta, se levanta temprano, alista a los niños, los peina, les quita las lagañas, todo lo que tenga que hacer, los deja bien presentables y le da su lonchecito a la hora. Mis hijos regresan a tales horas, mi esposa regresa a tales horas y yo a tales horas. Tu labor va a ser que recibas a mis hijos, asegúrate de que coman, asegúrate de que les ayudes en sus tareas y que también prepares el alimento para la hora fulana que voy a llegar yo y va a llegar mi esposa. Y aquella persona lo hace de tal manera, recoge a los niños y les da su comida a su hora, obviamente comida nutritiva, limpia e higiénica. Y también se prepara para cuando llegue el señor de la casa y le sirve y la casa está limpia. Ahora imagínate la contraparte de un servidor irresponsable. El niño tenía que estar a las 6:30 ya todo listo y todo, y que se levanta a las 6:40 corriendo. Medio lo peina. La fruta, la manzana ni la lavó, la agarró y ¡bum! Así se le echó. Y el chamaco así se va. Regresa de la escuela y por estar en Facebook o en otras cosas, ni comida les hizo. Y que de repente le hablan: oiga, señor, sí, dígame, ¿usted es el papá de fulanito y fulanita? Sí, son mis niños. Pues con la novedad de que el autobús se los trajo de regreso a la escuela. ¿Pero por qué? Es que es la regla de la escuela. Si no hay nadie que los reciba donde está la parada del autobús, nos los regresan para seguridad. Y como no hubo quien los recibiera, aquí están. ¿Cómo que no había quien los recibiera? No había. No, pero... Y él: oye, ¿qué pasó? Es que me vine a platicar aquí con unos cuatachos y oye, parece que estás borracho. No, me tomé una palaceta. ¿Qué cree que haría el señor de aquella casa con aquel empleado? ¿Qué haría con el responsable? Con el que hizo bien el trabajo, ¿qué haría con él? ¿Qué haría con el irresponsable? Entiéndase que lo que estoy leyendo lo estoy leyendo en su contexto del regreso de la venida del Señor. Ahora voy a leer del versículo 45 en adelante. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, dándole... Estamos leyendo el verso 45 y verso 46. Dándole el alimento a tiempo. Hay quienes pudieran decir: bueno, pastor, pues esa cita bíblica es para ustedes los pastores. Aplica también. Pero escúcheme. Usted es responsable
de darle el alimento a tiempo a los que Dios puso a cargo de usted. Darle el alimento a tiempo, cuidarlo, atenderlo, para cuando el señor dueño de la casa venga, lo encuentre atendiendo lo que él le confió. Y a esto les va para todos los padres cabezas de familia, varones. Es para nosotros. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Me decían como que bien convencidos los hermanos. Amén. Cuida, dale el alimento. ¿Cuál es el alimento? Aquí abarca de todo, pero aquí el alimento, dado que es el enfoque al regreso de nuestro Señor Jesucristo, alimenta a tiempo con la palabra. Procura ver a dónde llevas a tu esposa. Fíjate bien dónde llevas a tus hijos. ¿Qué comen tus hijos hablando de lo espiritual? Se les habla ahí en donde tú vas de que se arrepientan, de que vivan una vida en santidad, de que esperen al Señor Jesucristo, de que el mundo está corrompido y va en decadencia, que cosas terribles se les espera a los que no obedezcan al Señor Jesucristo. Se te enseña que tú eres responsable de perseverar en el Señor, de purificarte, de limpiarte, y así mismo llegas a casa y ves a tus hijos y ves que a veces hacen, dicen y miran cosas que no están en la voluntad de Dios. Los estorbas, les das lo adecuado a su hora. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Cuando Cristo venga en el arrebatamiento, bienaventurados a aquellos que estuvieron alimentando a los que estuvieron a su alrededor. Dígase su esposa, su esposo, sus hijos, su familia, dándoles la palabra genuina que persevera, que transforma, que nos lleva a la comunión con Dios, a la perseverancia y esperando el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Espera usted al Señor Jesucristo en este sentir? ¿Es usted uno de esos siervos que les da su tiempo, que cuida? Porque el Señor lo puso a cuidado de los que están en su casa. ¿Aplica al pastor? Sí. Se le enseña aquí en casa de oración a ser santo, a amar a Jesús, a honrarle, a servirle, a apartarse de la iniquidad, a vivir en santidad, a vivir en perseverancia, esperar al Señor Jesucristo. ¿O se les enseña otra cosa? ¿Qué se enseña? Eso es lo que aquí la Biblia habla en torno al regreso de nuestro Señor Jesucristo y compara el servir de aquel siervo. Por eso dice el verso 45: ¿quién es pues el siervo fiel, prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado, dice, aquel siervo al cual cuando su Señor venga, híjole, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Vente, hijo, vámonos, porque fuiste fiel, siervo, haciendo. Vine y te hallé haciendo lo que me agrada. ¿Qué te va a hallar haciendo cuando Él venga? ¿Qué me va a hallar haciendo? También serios. Dice la palabra entonces en el verso 48, la contraparte. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzaría a golpear a sus consiervos, maltratar a los hijos de aquel señor, y dice, y aún dice, comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo
en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este lugar, el lloro y el crujir de dientes, he escuchado y he leído comentarios de algunos estudiosos bíblicos que aquí no se refiere al infierno. Aquí se refiere a la gran tribulación, que es lo más parecido al infierno. Que cuando Cristo venga, tomará al siervo fiel y lo llevará. Pero al siervo infiel y que dijo, tarda mucho. Si todo el mundo viene, un churrito de mota no está de más, me lo aviento. Todos tardan en venir. Veo una película por nostalgiokis. Entiende, que entiende, ¿no? Aleluya. De todos tardan en venir. Pues me están invitando que ahí, que una pisteadita, que no pasa nada, pero nos tardan en venir. Cristo viene y dejará a aquella persona donde es el lloro y el crujir de dientes. Entiéndase, aquí la mayoría de los estudiosos bíblicos creen que este lugar es la gran tribulación. Cristo toma a su iglesia, a sus fieles, y deja a aquellos que conocieron al Señor, pero no vivieron en la voluntad del Señor, no anduvieron en la obediencia al Señor. El arrebatamiento es algo bien serio. Por eso yo escuché en una ocasión a un predicador que decía: el arrebatamiento, la venida del Señor Jesucristo, son dos noticias bien terribles para la humanidad. ¿Cómo que dos noticias? Sí, y decía, Cristo viene. Esa es una. Y la otra, le preguntaron, ¿Cristo viene? Caramba, si es la misma. ¿Cómo que son dos? Sí, todo depende de qué lado estés. Si estás en la obediencia o en la... Cada quien. Por eso es importante. Ahora, dice, le castigará duramente, lo dejará, será el lloro, el crujir de dientes. El arrebatamiento va a ser algo impresionante, pero Jesús viene por los fieles, Jesús viene por los obedientes, por los que se purifican, por los que se guardan, por los que le sirven, por los que le adoran, por los que le glorifican, los que levantan su nombre, los que reflejan a Cristo donde quiera que esté. No le irá nada bien a aquel que no lo haga. Aquí el sirviente, como le digo, no solamente es el pastor, es cada uno de nosotros. Cada creyente genuino tiene la responsabilidad de alimentar bien y a su hora a los que están a su alrededor y a su responsabilidad. Es que en aquella iglesia, acabo de hablar con un hermano, pastor, dices que yo me cambié de la congregación de Casa de Oración Nogales. Y vieron la congregación en la que estamos. ¿Qué pasó? Mira, aquí dice, es una congregación pequeña, dice, pero hay cosas cómodas, buenas sillas, buena calefacción. Hay... Le digo, Dios no se molesta por eso, qué bueno. Dios nos permita y en su tiempo le vamos a tener calefacción. Así, a toda la vuelta, Dios está bueno. Y me dice, no, dice, lo que le quiero decir es que aquí dice, hubo intercambio de regalos, hubo una cena de gala, dice, no hombre, dice, la despedida era que nos fuéramos, dice el año nuevo, dice, era a las 10 de la noche. No hombre, dice, pasaron unas horas, no nos queríamos ir, todo estaba bien suave. Digo, por eso te cambiaste. Cambiaste tu primogenitura por un plato de lentejas. O sea, andan buscando lugares donde haya comodidad, cosas mejores, y no donde haya palabra que alimentar. Digo, me da tristeza. Porque nosotros lo que queremos es que Dios nos salve. Amén. Que Dios nos salve, que hable de su palabra, que transforme nuestras vidas.
que nos prepare para su regreso, que nos halle haciendo así. Amén. Híjole, las consecuencias de quienes toman a la ligera el regreso de Cristo, pues están del verso 48 al verso 51. Aquel siervo malvado que dije, tarda mucho. Yo he escuchado quienes dicen, el Señor tarda mucho en venir. Ahora la pregunta es, ¿por qué no ha sucedido el arrebatamiento? Por su misericordia. Por su misericordia. Porque si en este momento sucede el arrebatamiento, a lo mejor algunos de los que estamos aquí nos quedamos. Nos quedamos. Pero no ha venido. Y eso nos habla de su gracia y el tiempo que nos regala para ponernos a cuentas con Él. Amén. No ha venido por su gracia. Para finalizar, segunda de Pedro 3, para comprobar por qué no ha venido. Segunda de Pedro capítulo 3. Verso 9. Perdón. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Cuando estén ahí me diga algún amén. Dice la palabra: el Señor no retarda su promesa. Ahorita vamos a ver de qué promesa habla. Que habla del regresar. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ya entendió por qué no ha venido? Porque a lo mejor si Él viene ahorita, gran parte de los que estamos aquí nos quedamos. Dice en el verso 3 y en el verso 4, de ahí mismo: sabiendo primero esto, dice que en los posteriores días vendrán burladores. Mire, hay gente que se burla. Hay predicadores incluso que dicen: esos que creen que Cristo va a venir, no va a venir. Yo he escuchado predicadores así, he visto los videos de predicadores que dicen eso y se burlan del arrebatamiento, se burlan de Jesús. Pero es cumplimiento de la palabra que dice en el verso 3. Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Escuchen lo que dicen en el verso 4, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. ¿Has escuchado tú alguna vez de alguien que te diga: desde que estoy chiquitillo se oye decir que no viene y que el mundo se va a acabar? El mundo se le va acabando el que se va muriendo. ¿Ha escuchado usted decir eso? Amén. Y te lo dicen de un tono así como despectivo y burlesco. Incluso gente que conoce el Evangelio, incluso gente que predica el Evangelio. Y la Biblia dice: vendrán burladores que dicen: ¿dónde está? ¿Dónde está el que había de venir? Y por eso es que más abajo en el versículo 9 dice la razón por la cual no ha venido. Está esperando por esos burlones. Está esperando por aquellos de doble ánimo, por los tibios, por los fornicarios, los que no han arreglado. A veces les decimos a algunos matrimonios: oiga, ¿usted está viviendo en unión libre? Sí, pero yo la amo y ella me ama y con eso basta. No, arreglen sus cosas, arreglen su vida, cásense legalmente, hagan las cosas bien, estén en orden, porque de otra manera están viviendo dígalo con convicción, están viviendo en pecado, pues, en fornicación. ¿Y si Cristo viene?
Qué duro, hermano, eso. O sea, hay que arreglar las cosas. En Hechos, esta sí les prometo es la última. Hechos capítulo 1. Es que hay mucha Biblia para hablar de esto. Hechos capítulo 1. El verso 8 usted se lo sabe de memoria, lo estamos estudiando también el miércoles, pero recibiréis poder. En el verso 6 está un título: la ascensión, cuando Cristo sube. Y dice, voy a leer a partir del verso 8, que dice: pero recibiréis poder, estas son palabras habladas de nuestro Señor Jesucristo directamente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vean, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles de Dios, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Escuche la promesa: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Va a volver. Lo crean o no, lo acepten o no, algunas personas se burlen o no, está escrito: y volverá. Y dice: entonces volvieron, dice, a Jerusalén, dice, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, dice, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, y empieza, vamos a dejarlo ahí. Pero a mí me llama la atención que después que lo vieron, que una nube lo recibe, todos perseveraban unánimes en oración y en congregación, y perseveraban y esperaban al Señor. ¿Cómo debemos de perseverar nosotros? De la misma manera, unánimes en oración, esperando, purificándonos, limpiándonos, siendo siervos fieles, para cuando el día del Señor venga, nos halle haciendo así. Póngase sobre sus pies.